Evangelio de hoy. Viernes 24 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur decís, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio según San Lucas nos presenta una serie de advertencias y enseñanzas de Jesús sobre la importancia del discernimiento y la urgencia del arrepentimiento. Al leer estas palabras, nos enfrentamos a un desafío profundo, ya que no solo se nos invita a reflexionar sobre la realidad del juicio divino, sino también sobre nuestra capacidad para entender los tiempos y tomar decisiones sabias en nuestra vida cristiana. Es un llamado a estar despiertos y atentos a las señales que Dios nos da, a no ser insensatos o indiferentes ante la invitación al cambio y la conversión. Discernir los tiempos, la importancia de la comprensión espiritual. Jesús inicia este pasaje haciendo una observación sobre la capacidad de las personas para interpretar los signos del tiempo. Nos recuerda que, al observar los cielos, somos capaces de prever el clima. Si hay nubes en el horizonte, sabemos que va a llover, y si sopla viento del sur, sabemos que el tiempo será cálido. Sin embargo, señala que los mismos individuos que son tan hábiles para leer los signos de la naturaleza, no son capaces de discernir los signos espirituales, los cuales son mucho más importantes. Este reclamo tiene una fuerte carga de reproche, pues pone de manifiesto una desconexión espiritual de aquellos que, a pesar de tener la capacidad para ver lo que sucede en el mundo espiritual, eligen ignorarlo o no prestarle la debida atención. En este sentido, el discernimiento de los tiempos se convierte en una invitación urgente a no dejar pasar las oportunidades que Dios nos da para cambiar y vivir de acuerdo con su voluntad. La capacidad de discernir no solo tiene que ver con la habilidad intelectual de leer las señales, sino también con la disposición interior de nuestra vida para escuchar a Dios, reconocer su presencia y actuar en consecuencia. La indiferencia ante los signos, la ceguera espiritual. Jesús señala que la incapacidad para interpretar los signos de los tiempos es un signo de ceguera espiritual. Esta ceguera no es un accidente, sino una elección consciente de no ver lo que Dios quiere que veamos. El reino de Dios está en medio de nosotros, pero es fácil pasarlo por alto si nuestra mirada está centrada en las preocupaciones terrenales y en nuestras propias preocupaciones egoístas. Jesús nos invita a reconocer los signos del reino, a ser sensibles a las acciones de Dios en nuestra vida cotidiana. Una de las principales razones por las cuales las personas no son capaces de discernir los tiempos es su indiferencia ante lo que ocurre en el plano espiritual. Nos dejamos llevar por las rutinas diarias y las preocupaciones materiales,
sin darnos cuenta de que Dios nos habla constantemente a través de los eventos que ocurren a nuestro alrededor, de las personas que encontramos en nuestro camino y de las circunstancias que nos afectan. El Evangelio nos desafía a abrir los ojos espirituales, a dejar de ser insensibles ante los llamados de Dios. La urgencia de la conversión, un llamado al arrepentimiento. Jesús continúa su enseñanza con un llamado urgente a la conversión. El Señor nos invita a tomar en serio el juicio que está por venir. La parábola de los deudores, que se encuentra al final del pasaje, muestra cómo la falta de reconciliación y la negligencia de no resolver las disputas a tiempo pueden llevar a una situación irreversible, donde ya no hay tiempo para cambiar. De la misma manera, nuestra vida espiritual no debe esperar, ya que cada día que pasamos sin hacer las paces con Dios, sin asumir nuestras responsabilidades, estamos caminando hacia un juicio en el que ya no habrá margen para el arrepentimiento. Este es un tema crucial, la urgencia del arrepentimiento. Jesús nos insta a no postergar la reconciliación con Dios, a no esperar el momento adecuado para tomar decisiones importantes en nuestra vida espiritual. La gracia de Dios es infinita, pero también debemos recordar que el tiempo que tenemos es limitado. Y lo que hagamos hoy tiene un impacto eterno. Vivir sin arrepentimiento es vivir con un corazón endurecido, incapaz de reconocer la necesidad de la gracia divina. El llamado a la conversión es un recordatorio de que el momento para tomar decisiones espirituales es ahora, y que no podemos vivir con la esperanza de que habrá tiempo para cambiar más tarde. El juicio divino, un recordatorio de la justicia de Dios. Este pasaje también nos habla del juicio divino, un tema que a menudo preferimos evitar o minimizar. Jesús no se anda con rodeos al advertir sobre la gravedad del juicio, y nos recuerda que no podemos escapar de la justicia de Dios. El juicio divino no es arbitrario ni injusto, sino que es una manifestación de la perfección moral y la rectitud de Dios. A lo largo de los Evangelios, Jesús presenta el juicio no solo como un evento futuro, sino como una realidad presente que se revela en las consecuencias de nuestras decisiones. En este contexto, el juicio divino no debe ser visto como algo que sucede únicamente al final de los tiempos, sino como una realidad que se experimenta cada vez que tomamos decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. La invitación de Jesús es a tomar conciencia de nuestras acciones y comportamientos, ya que cada una de ellas tiene un peso eterno. No estamos llamados a vivir sin temor ni sin responsabilidad ante las consecuencias de nuestras decisiones, sino a ser conscientes de la justicia de Dios, que siempre es justa, pero también es misericordiosa. La reconciliación con Dios, la oportunidad de evitar el juicio. Jesús hace una advertencia clara sobre la necesidad de resolver nuestras disputas antes de que lleguemos ante el juez. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas en nuestra vida espiritual. Jesús nos llama a la reconciliación, no solo con los demás, sino con Dios. Cuando estamos en conflicto con Dios debido al pecado, estamos abriendo la puerta al juicio. Y la única forma de evitarlo es buscar la reconciliación mediante el arrepentimiento. La misericordia de Dios está disponible para todos. Pero necesitamos acercarnos a Él con un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. El llamado a resolver nuestras disputas antes de llegar al tribunal se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, pero especialmente a nuestra relación con Dios.
Si vivimos en constante rebeldía y desobediencia, sin buscar la paz con Él, estamos caminando hacia un juicio, en el que ya no habrá oportunidad para cambiar. La reconciliación es el camino para evitar el juicio y vivir en paz con Dios. Y esa reconciliación comienza en nuestro interior. Cuando tomamos la decisión de dejar atrás el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La importancia de la paz interior, el juicio como reflexión personal. El juicio no es solo un acontecimiento futuro, sino una reflexión personal que debe llevarnos a la paz interior. Vivir en paz con Dios y con los demás es uno de los principales objetivos del cristiano. Jesús nos llama a ser constructores de paz. Y esto implica tomar decisiones conscientes de perdón, reconciliación y justicia en nuestras relaciones. Cuando vivimos en paz con nosotros mismos y con los demás, estamos viviendo de acuerdo con el reino de Dios. Esta paz interior nos libera de la ansiedad y el miedo que genera la conciencia de un juicio venidero, ya que sabemos que estamos alineados con la voluntad de Dios y que estamos buscando la paz en nuestras vidas. La paz interior también es el resultado de vivir una vida coherente con nuestra fe. Cuando no hay conflictos internos, cuando nuestro corazón está en paz con Dios, podemos enfrentar las dificultades de la vida con esperanza. La reconciliación con Dios nos da esta paz interior. Y es algo que no podemos encontrar en ninguna otra parte. El juicio, entonces, no debe ser visto como una condena, sino como un proceso de purificación que nos conduce a la verdadera paz. La relación entre la misericordia de Dios y el juicio final. Un aspecto importante que debemos considerar al reflexionar sobre este pasaje es la relación entre la misericordia de Dios y el juicio final. A pesar de las advertencias claras sobre el juicio, nunca debemos perder de vista que Dios es un Dios misericordioso. Jesús vino a este mundo para ofrecernos la salvación y la reconciliación. Y su sacrificio en la cruz fue la manifestación máxima de esa misericordia. El juicio no es el deseo de Dios, sino la consecuencia de nuestras decisiones de vivir separados de Él. Es importante entender que la misericordia de Dios no anula la justicia, sino que la completa. Dios nos ofrece un tiempo de gracia para arrepentirnos, para cambiar, para reconciliarnos con Él. El juicio, entonces, no es una condena sin esperanza, sino una oportunidad de purificación. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Pero no debemos esperar que esta misericordia nos cubra si no estamos dispuestos a arrepentirnos. El juicio es una llamada a la conversión, una invitación a la gracia, y un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Vivir con responsabilidad, el llamado a la conversión continua. Este pasaje nos invita a vivir con responsabilidad, sabiendo que cada día cuenta. El arrepentimiento y la conversión no son actos aislados, sino procesos continuos en la vida cristiana. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios requiere una conversión diaria, una disposición constante a corregir nuestras vidas y a seguir el camino de la justicia. Jesús nos recuerda que el juicio se acerca y que debemos estar preparados. Pero la preparación no solo consiste en esperar el futuro, sino en vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios hoy mismo. La conversión continua es un recordatorio de que nunca debemos dar por sentada nuestra relación con Dios. Cada día es una oportunidad para crecer en santidad, para corregir nuestras actitudes,
para buscar la reconciliación y para vivir con paz en nuestro corazón. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es vivir en una constante disposición a cambiar, a ser mejores y a acercarnos más a Él. Al vivir de esta manera, no solo evitamos el juicio, sino que experimentamos la paz y la plenitud que solo Cristo puede ofrecer. La reconciliación como prioridad cristiana. La enseñanza de Jesús nos recuerda que la reconciliación con Dios y con los demás debe ser una prioridad en la vida cristiana. Esta es una invitación a vivir con un corazón dispuesto a sanar las heridas, a perdonar y a restaurar las relaciones. Jesús subraya la urgencia de resolver las disputas antes de llegar al tribunal. Lo que no solo se refiere a nuestras disputas humanas, sino también a nuestra relación con Él. Cuando vivimos alejados de Dios, nuestras vidas están incompletas. Y las tensiones internas afectan nuestras relaciones con los demás. La reconciliación es, por tanto, un acto de paz que comienza con nuestra disposición a dejar que el amor de Dios transforme nuestro corazón. El perdón es esencial en el proceso de reconciliación. Y Jesús nos invita a ser instrumentos de sanación. No podemos esperar que nuestra relación con Dios se fortalezca si no estamos dispuestos a hacer las paces con nuestros hermanos. El cristiano está llamado a vivir en armonía con todos, buscando siempre el bien del otro, y esto incluye la disposición a perdonar. Sin reconciliación, nuestra vida cristiana se ve afectada, ya que la paz interior y la relación con Dios están íntimamente conectadas con nuestras relaciones con los demás. La verdadera conversión no solo se refleja en la mejora personal, sino también en la capacidad de construir paz a nuestro alrededor. La invitación a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Este pasaje nos invita, además, a vivir en armonía con la voluntad de Dios. La reconciliación no es solo un acto de restaurar relaciones rotas, sino también una oportunidad para alinearnos con el propósito divino. Al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, experimentamos una vida de paz y propósito, una vida que va más allá de las preocupaciones mundanas y se centra en el reino eterno. La conversión implica aceptar que nuestros propios deseos y planes deben someterse a la soberanía de Dios, buscando siempre su gloria en todo lo que hacemos. La voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos inmediatos, pero es siempre buena, agradable y perfecta. Vivir en armonía con Dios significa confiar plenamente en su plan, incluso cuando no entendemos todas las circunstancias. Jesús nos llama a dejar de lado nuestras propias agendas para abrazar la vida de fe y obediencia que Él nos propone. En la medida en que nos alineamos con la voluntad de Dios, nos encontramos más plenamente en paz, ya que nuestra vida ya no se ve arrastrada por el caos y la confusión del mundo, sino que se fundamenta en la paz que solo Cristo puede darnos. La vigilancia cristiana, estar preparados para el encuentro con el Señor. A lo largo de los Evangelios, Jesús nos llama a estar vigilantes y preparados para su regreso. La vigilancia cristiana no solo significa esperar pasivamente, sino estar activamente comprometidos con la obra de Dios. Este pasaje también resalta la importancia de la preparación espiritual constante. Vivir en el reino de Dios no es solo esperar que algo suceda, sino ser proactivos en vivir de acuerdo con su voluntad todos los días. La vida cristiana es una espera activa, un compromiso continuo con el Evangelio, con la oración, la misericordia y el servicio a los demás. Esta vigilancia
Implica vivir en un estado constante de alerta y discernimiento, sabiendo que el Señor vendrá en un momento en que no lo esperemos. Cada día es una oportunidad para vivir de manera coherente con nuestra fe, para fortalecer nuestra relación con Dios y para ser testigos del reino que ya está entre nosotros. No sabemos cuándo llegaremos ante el Señor, pero sí sabemos que debemos estar preparados. La vigilancia cristiana nos desafía a vivir cada día con la conciencia de que todo lo que hacemos tiene valor ante Dios, y que cada acto de obediencia y de amor es un paso hacia el encuentro final con Él. El reino de Dios como una realidad presente y futura. El reino de Dios es una realidad que no solo es futura, sino que también se hace presente en nuestra vida diaria. A lo largo de los Evangelios, Jesús nos enseña que el reino está ya entre nosotros, pero no en su plenitud. Vivir bajo la autoridad del reino significa vivir de acuerdo con los valores que Cristo enseñó. Amor, justicia, humildad, paz y misericordia. Este reino no depende de lo que vemos a nuestro alrededor, sino de nuestra disposición a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Aunque el reino de Dios ya está presente en la vida de los creyentes, su consumación final ocurrirá cuando Cristo regrese en gloria. Mientras tanto, los cristianos estamos llamados a ser embajadores de ese reino, llevando la luz de Cristo al mundo y actuando como señales visibles del amor de Dios. Cada acto de justicia, cada gesto de misericordia y cada palabra de paz son expresiones del reino que ya está entre nosotros. El llamado a la conversión y al arrepentimiento que Jesús nos hace en este pasaje es un recordatorio de que estamos viviendo en una era de gracia, donde podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, pero también un recordatorio de que su consumación está por venir. El camino hacia la plenitud de vida, la vida en el reino. La vida en el reino de Dios es el camino hacia la plenitud. Vivir como ciudadanos del reino significa vivir en plena comunión con Dios, con los demás y con el mundo que Él ha creado. Esta vida no es solo una espera pasiva del futuro, sino una experiencia activa de transformación. Jesús nos invita a vivir una vida que refleje los valores del reino, que busque la justicia, que promueva la paz y que esté centrada en el amor a Dios y al prójimo. Al vivir de acuerdo con estos principios, experimentamos una vida plena y abundante. Una vida que se encuentra en el corazón mismo de lo que significa ser parte del reino de Dios. La plenitud de vida que Jesús ofrece no se encuentra en la acumulación de riquezas, en el poder o en el reconocimiento humano. La verdadera plenitud está en vivir en paz con Dios, en obedecer su voluntad y en servir a los demás con generosidad y humildad. Cada acto de amor y de obediencia nos acerca más a la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. La vida en el reino no es una vida aislada, sino una vida que se vive en comunidad, en la que cada miembro contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. El llamado a ser testigos del reino. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos del reino de Dios, llevando su mensaje de salvación y reconciliación a todos los rincones del mundo. Este testimonio no se limita a nuestras palabras, sino que debe reflejarse en nuestras acciones, en la manera en que vivimos nuestra fe. Ser testigos del reino significa vivir de manera coherente con lo que predicamos, mostrando al mundo que hay una alternativa a los valores del mundo: la paz, la justicia y el amor incondicional de Dios. El testimonio cristiano.
Es una invitación a los demás a unirse al reino de Dios, a experimentar la salvación y la reconciliación que Cristo ofrece. No estamos llamados solo a proclamar el Evangelio, sino a vivirlo de manera tangible, siendo luz en medio de la oscuridad y llevando esperanza a aquellos que viven sin ella. Cada cristiano es un embajador del reino, y nuestra misión es vivir de tal manera que otros puedan ver la presencia de Dios en nosotros y ser atraídos hacia Él. La promesa de la victoria final, la esperanza en Cristo. Este pasaje, a pesar de la advertencia sobre el juicio, también nos ofrece una promesa de esperanza. El juicio no es algo que deba aterrarnos, sino una llamada a vivir con integridad y obediencia a la voluntad de Dios. En Cristo, tenemos la certeza de que, aunque el juicio es inevitable, Él ha pagado el precio por nuestros pecados, y nos ha ofrecido la oportunidad de vivir en su gracia. La victoria final es de Cristo, y aquellos que viven en Él, con fe y obediencia, participarán de esa victoria. El juicio no es una condena para aquellos que se arrepienten y siguen a Cristo, sino una confirmación de que el reino de Dios será plenamente establecido. Vivir con esta esperanza nos da la fortaleza para perseverar en la fe, sabiendo que, aunque el camino sea difícil, la victoria final es nuestra. En Cristo, encontramos la paz, la reconciliación y la esperanza que nos permiten vivir con confianza, sabiendo que su justicia prevalecerá y que, al final, todos seremos parte de su gloria. La reconciliación, el puente entre Dios y los hombres. La reconciliación, en este contexto, no es simplemente la solución a disputas humanas, sino la restauración profunda entre el ser humano y Dios. Jesús, al hablarnos de resolver nuestras disputas antes de llegar al tribunal, nos está invitando a actuar con la misma urgencia en nuestra relación con Él. El pecado, en su naturaleza, separa al ser humano de Dios. Y es solo a través de la reconciliación que podemos restablecer esa relación rota. La cruz de Cristo se convierte en el medio por el cual se nos ofrece la paz. Y esa paz es un regalo que solo se puede recibir mediante un corazón contrito y arrepentido. Es importante comprender que, si bien la reconciliación con los demás es crucial, la reconciliación con Dios es la que da sentido a todas las demás relaciones. El arrepentimiento sincero ante Dios, que implica un cambio de corazón y de mente, es el primer paso para experimentar esta restauración. Solo cuando nos acercamos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su gracia, podemos disfrutar de la paz duradera que Cristo ofrece. La paz de Cristo, más allá de la ausencia de conflicto. La paz que Jesús ofrece no es solo la ausencia de conflicto o la eliminación de la tensión externa. Su paz es una paz profunda, que se establece en el corazón de aquellos que han sido reconciliados con Dios. Es una paz que trasciende las circunstancias y que ofrece consuelo incluso en medio de la adversidad. La paz de Cristo se caracteriza por la certeza de que estamos en comunión con Él, y que, no importa lo que enfrentemos en la vida, su amor nos sostiene y nos da esperanza. Vivir en la paz de Cristo implica que, aunque el mundo a nuestro alrededor pueda estar agitado y lleno de confusión, en nuestro interior podemos experimentar serenidad. Esta paz no depende de lo que tenemos o de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Al estar reconciliados con Él,
experimentamos una paz interior que fortalece nuestra fe y nos permite afrontar las pruebas de la vida con confianza. El arrepentimiento, un proceso continuo de conversión. El arrepentimiento no debe ser visto como un evento único, sino como un proceso continuo de conversión. Vivir como cristianos implica un cambio constante de mente y corazón. Un deseo continuo de alinearnos con la voluntad de Dios y de apartarnos del pecado. El arrepentimiento genuino no es solo una acción externa, sino una transformación interna que afecta todas las áreas de nuestra vida. En cada momento, Dios nos ofrece la oportunidad de volver a Él, de reconocer nuestros errores y de buscar su perdón. Este proceso de conversión no debe ser visto como una carga, sino como una bendición, ya que es a través de él que crecemos en santidad y nos acercamos más a la imagen de Cristo. Vivir en constante arrepentimiento significa estar atentos a nuestras actitudes y comportamientos, dispuestos a corregir lo que está mal y a seguir el camino que Dios nos ha señalado. Es una vida de continua reconciliación con Dios, que nos permite experimentar una transformación profunda y duradera. La responsabilidad cristiana ante el juicio divino. El juicio divino, aunque a menudo asociado con un temor comprensible, no debe ser visto como un evento distante o abstracto. En este pasaje, Jesús nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, y que el juicio no es solo algo que ocurrirá al final de los tiempos, sino que es una realidad presente que nos llama a vivir con responsabilidad. La justicia de Dios es perfecta, y su juicio es siempre justo y misericordioso. Sin embargo, el juicio divino también implica que cada uno de nosotros rendirá cuentas por nuestras decisiones y por cómo hemos vivido según los principios del reino de Dios. Esto no debe llenarnos de miedo, sino de un profundo respeto y reverencia hacia la santidad de Dios. El juicio nos recuerda que nuestras vidas tienen un propósito eterno, y que cada acto de justicia, cada muestra de amor y cada elección moral será considerada ante el tribunal de Dios. Vivir a la luz de este juicio implica vivir con conciencia de que nuestras decisiones no son triviales y que, al final, seremos llamados a dar cuentas de cómo hemos vivido. El juicio como oportunidad para la purificación. Aunque el juicio de Dios es una realidad que trae consigo una advertencia, también debe ser visto como una oportunidad de purificación. En el Evangelio, el juicio se presenta no solo como una condena, sino también como un proceso de restauración, donde la justicia de Dios trae consigo la oportunidad de la transformación. Para los cristianos, el juicio no es solo un acto de separación entre el bien y el mal, sino también un momento en el que la verdad será revelada y se llevará a cabo una purificación completa. El fuego del juicio de Dios no destruye, sino que purifica lo que es valioso y elimina lo que es vano. Vivir con esta perspectiva nos ayuda a ver nuestras luchas y pruebas en la vida como parte del proceso de purificación en el que Dios nos está moldeando a su imagen. Así, el juicio no es algo que debamos temer, sino algo que nos recuerda la importancia de vivir de manera coherente con nuestra fe, buscando siempre la purificación del corazón. La necesidad de vivir en comunidad para vivir el reino de Dios. El reino de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad vivida en comunidad. Jesús, al llamarnos a ser reconciliados unos con otros,
Nos recuerda que la vida cristiana no es algo individualista. Ser parte del reino de Dios significa estar en relación con otros, viviendo en fraternidad y solidaridad. En el contexto del juicio divino, esto se vuelve aún más evidente, ya que nuestras relaciones con los demás tienen un impacto directo en nuestra relación con Dios. El amor cristiano no es solo una cuestión de sentimientos personales, sino una acción concreta de servicio y de restauración de relaciones. Vivir en comunidad, en el cuerpo de Cristo, nos ayuda a crecer en la fe y en la santidad, ya que somos responsables unos de otros. En la comunidad cristiana, encontramos apoyo, corrección, consuelo y ánimo para vivir de acuerdo con el Evangelio. Además, la comunidad es el lugar donde se nos da la oportunidad de vivir los valores del reino: el perdón, la misericordia, la justicia y la paz. Sin una comunidad cristiana activa y comprometida, nuestra fe se ve empobrecida y limitada. La esperanza en el retorno de Cristo. Uno de los aspectos más poderosos del mensaje de Jesús es la esperanza en su retorno. A pesar de las dificultades y las pruebas de la vida, los cristianos vivimos con la esperanza de que Cristo regresará para establecer su reino en plenitud. Esta esperanza no es una ilusión, sino una certeza basada en las promesas de Jesús. Al esperar su regreso, vivimos con un propósito más allá de las preocupaciones terrenales. Nuestra vida no es solo un tránsito hacia la muerte, sino un camino hacia la resurrección y la vida eterna. Esta esperanza nos da la fuerza para enfrentar las dificultades con una perspectiva distinta, sabiendo que, al final, la justicia de Dios prevalecerá y que todo lo que hacemos en nombre de Cristo tiene valor eterno. La promesa del regreso de Cristo también nos anima a vivir de manera coherente con nuestra fe, para estar preparados en cualquier momento, para recibirle con alegría y gratitud. La lucha contra la complacencia espiritual. En este pasaje, Jesús también nos invita a evitar la complacencia espiritual. Es fácil caer en la tentación de vivir de manera superficial, de no tomar en serio los llamados a la conversión y al arrepentimiento. La complacencia espiritual es un peligro, ya que nos lleva a ser indiferentes a la necesidad de crecimiento y transformación. Jesús nos recuerda que debemos estar vigilantes y atentos a su llamado, para no caer en la rutina o en la indiferencia ante su mensaje. Vivir la fe cristiana no es un acto de simple conformidad, sino un compromiso constante con la transformación personal y la construcción del reino de Dios. La complacencia espiritual nos aleja de esa misión, ya que nos hace sentir que ya hemos alcanzado lo suficiente y que no necesitamos más. Sin embargo, el seguimiento de Cristo es un camino de constante renovación. Y siempre hay más por descubrir. Aprender y vivir en su nombre. La llamada al compromiso con el reino de Dios. Finalmente, este pasaje nos llama a vivir con un compromiso profundo con el reino de Dios. No somos meros espectadores del reino, sino participantes activos en su construcción. Cada día es una oportunidad para trabajar en la edificación del reino de Dios, a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra disposición a vivir según los valores del Evangelio. Vivir el reino de Dios implica ser testigos de la justicia, la paz, la misericordia y la verdad, buscando siempre reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Este compromiso no es opcional,
sino una responsabilidad que tenemos como seguidores de Cristo. Al vivir de esta manera, no solo experimentamos la paz y la bendición de Dios, sino que también llevamos su luz al mundo, invitando a otros a unirse al reino de amor y salvación que Cristo ha traído. La importancia de la oración continua y la fidelidad en el seguimiento de Cristo. En el camino cristiano, una de las herramientas más poderosas que tenemos es la oración. Jesús mismo nos mostró la importancia de la oración continua, como una manera de mantener nuestra relación con el Padre, de estar en sintonía con su voluntad y de encontrar fuerza en los momentos de dificultad. La oración no debe ser vista como un simple acto de pedir, sino como una forma de vida, una conversación constante con Dios. Es a través de la oración que podemos discernir los signos de los tiempos, entender mejor nuestra misión en este mundo y ser guiados por el Espíritu Santo en cada decisión que tomamos. La fidelidad en el seguimiento de Cristo también está ligada a la oración, ya que es imposible vivir conforme a la voluntad de Dios sin estar en constante comunión con Él. Así, la oración se convierte en un acto de sumisión y de entrega. Una manera de vivir conforme al reino de Dios, en la que buscamos hacer su voluntad, no la nuestra. La fidelidad en el seguimiento de Cristo implica no solo escuchar su palabra, sino ponerla en práctica día tras día. El desafío de vivir el reino de Dios en un mundo secular. Vivir como ciudadanos del reino de Dios, en un mundo que a menudo promueve valores contrarios a los del Evangelio, es un desafío constante. Jesús nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal de la tierra. Pero esta misión requiere valentía y una firmeza de propósito. En un mundo secular, las tentaciones de conformarse con las normas culturales, de priorizar el éxito material o de buscar el reconocimiento personal son constantes. Vivir el reino de Dios en este contexto significa, entre otras cosas, estar dispuestos a desafiar las expectativas del mundo y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, incluso cuando esto nos pone en desacuerdo con las normas sociales. La fidelidad al reino de Dios en un mundo secular requiere una profunda convicción de que los valores del reino son más altos y más permanentes que los del mundo. Al vivir con este entendimiento, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de lo que significa ser discípulos de Cristo, y nuestra misión es ser testigos de su amor, justicia y paz en todas nuestras relaciones y actividades. La urgencia del arrepentimiento en la vida cristiana. En la vida cristiana, el arrepentimiento no es solo un acto puntual, sino una disposición continua. Si bien es cierto que el acto inicial de arrepentirse y volverse a Dios es fundamental, la vida cristiana está llamada a ser una constante conversión. Un caminar diario en el que cada día nos arrepentimos de nuestras faltas y nos dirigimos nuevamente hacia el corazón de Dios. El arrepentimiento implica una revisión diaria de nuestras acciones, actitudes y pensamientos en un proceso de purificación constante. La invitación de Jesús es a no esperar un mejor momento para cambiar, sino a hacerlo de inmediato. El arrepentimiento no es solo un acto de tristeza por el pecado, sino una renovación del corazón que nos permite vivir con mayor fidelidad a Dios. Este proceso es esencial para crecer espiritualmente y mantener una vida cristiana vibrante. La urgencia del arrepentimiento es un llamado a no posponer
La obra de Dios en nosotros, a no dejarnos llevar por la complacencia, sino a actuar rápidamente cuando tomamos conciencia de nuestras debilidades y caídas. La riqueza del reino de Dios en la pobreza espiritual. El reino de Dios es a menudo un reino que desafía las nociones terrenales de riqueza y poder. Mientras que el mundo valora la riqueza material, el poder y la influencia, Jesús nos invita a entender que la verdadera riqueza está en la pobreza espiritual, en la humildad y en el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Ser pobre en espíritu significa reconocer que no somos autosuficientes y que dependemos completamente de la gracia de Dios para vivir y para ser transformados. En el reino de Dios, la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por la abundancia de amor, justicia, paz y misericordia que fluye de nuestro corazón. Vivir esta pobreza espiritual no significa vivir en una extrema privación material, sino más bien tener una actitud de desprendimiento, de no aferrarnos a las cosas de este mundo, sino de vivir con una disposición generosa hacia los demás. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, nos muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio, en la humildad y en la disponibilidad para dar nuestra vida por los demás. El poder transformador del perdón. El perdón es un tema central en las enseñanzas de Jesús, y es una de las señales más claras de que estamos viviendo de acuerdo con el reino de Dios. El perdón tiene un poder transformador, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del resentimiento, del odio y del rencor, lo que nos permite experimentar una paz interior que solo proviene de Dios. Además, el perdón nos permite restaurar relaciones rotas, sanar heridas profundas y crear un ambiente de reconciliación. Jesús nos llama a perdonar sin medida, como Él nos perdona, y nos muestra que el perdón es el camino hacia la verdadera libertad. Al vivir el perdón en nuestras vidas, estamos reflejando el amor de Dios, que no nos guarda rencor, sino que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. El perdón es una práctica diaria que implica el desprendimiento de la justicia humana en favor de la misericordia divina. A través del perdón, el reino de Dios se hace presente en nuestras vidas, y somos testigos de su poder para transformar tanto nuestras relaciones como nuestras propias vidas. La llamada al servicio en el reino de Dios. En el reino de Dios, el verdadero poder no se encuentra en el dominio o la autoridad sobre los demás, sino en el servicio. Jesús, al encarnarse y vivir entre nosotros, nos mostró que la grandeza en el reino de Dios se mide en términos de servicio y humildad. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos dio un ejemplo claro de lo que significa ser un líder en el reino. Servir a los demás con amor, humildad y dedicación. La llamada al servicio es una invitación a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. A buscar el bienestar de los demás antes que el nuestro. El servicio no es solo una actividad ocasional, sino una actitud permanente que debe impregnar todas las áreas de nuestra vida. Vivir como servidores en el reino de Dios nos lleva a actuar con generosidad, a estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, energía y recursos por el bien de los demás. El servicio es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino.
Y es a través del servicio que reflejamos el amor incondicional de Cristo a un mundo que lo necesita desesperadamente. El desafío de vivir la justicia de Dios en un mundo injusto. Uno de los retos más grandes que enfrentamos como cristianos es vivir la justicia de Dios en un mundo que a menudo parece carecer de justicia. Vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios nos desafía a ser defensores de la justicia, a luchar por los oprimidos, a abogar por los derechos de los desfavorecidos y a hablar en voz alta contra la injusticia. La justicia de Dios no se limita a un sistema legal o a la justicia humana, sino que es un principio divino que refleja la rectitud y el amor perfecto de Dios. Jesús, a lo largo de su ministerio, mostró cómo la justicia de Dios se manifiesta en el cuidado de los marginados, los pobres, los enfermos y los pecadores. Vivir la justicia de Dios significa alinearse con su voluntad, buscando siempre la verdad, la equidad y la misericordia. Aunque vivir la justicia de Dios en un mundo injusto puede ser una tarea ardua y desafiante, estamos llamados a ser testigos de esa justicia y a trabajar por un mundo que refleje más plenamente los valores del reino. La justicia de Dios es una parte integral de su reino y, como cristianos, estamos llamados a ser instrumentos de esa justicia en todo lo que hacemos. La esperanza cristiana, vivir con los ojos puestos en el futuro eterno. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga o incierta, sino una esperanza firme basada en las promesas de Dios. Vivir con esperanza significa tener los ojos puestos en el futuro eterno, sabiendo que el sufrimiento y las pruebas que enfrentamos en esta vida no son el final de la historia. Jesús nos asegura que al final, todos los que permanecen fieles a Él serán recompensados con una vida eterna en su presencia. Esta esperanza nos da la fuerza para perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Al vivir con la esperanza del reino de Dios, nos liberamos del miedo y de la desesperación, ya que sabemos que, aunque el mal y la injusticia parezcan prevalecer en el mundo, el triunfo final pertenece a Cristo. Esta esperanza cristiana no es algo que se basa solo en un deseo, sino en la certeza de que Dios cumplirá todas sus promesas y que, al final, todos los que se mantienen firmes en la fe serán recompensados con la vida eterna. La comunión en la vida cristiana, un llamado a la unidad y el amor fraterno. La vida cristiana está marcada por la comunión, un concepto que va más allá de las relaciones interpersonales y que se refiere a la unidad de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Vivir en comunión implica vivir en unidad con los demás, construyendo relaciones basadas en el amor fraterno, la comprensión y el apoyo mutuo. Jesús oró por la unidad de sus discípulos y nos llama a vivir en armonía, a perdonarnos unos a otros y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. La comunión cristiana no es solo un llamado a la unidad entre los creyentes, sino también un testimonio de cómo el amor de Dios puede transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. Vivir en comunión con los demás es un reflejo de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en unidad, superando las divisiones y trabajando juntos por la edificación del reino de Dios. El amor a los enemigos, un desafío radical del reino de Dios. Uno de los mandamientos más radicales del reino de Dios es el amor a los enemigos. Jesús, al enseñarnos a amar a nuestros enemigos,
Nos invita a vivir de una manera que desafíe las normas humanas de justicia y venganza. El amor cristiano no se limita a aquellos que nos aman, sino que se extiende incluso a aquellos que nos odian y nos persiguen. Este amor no es una emoción pasajera, sino una decisión consciente de buscar el bien del otro, incluso cuando ese otro nos hace daño. El amor a los enemigos es una de las señales más claras de que estamos viviendo bajo los principios del reino de Dios, ya que refleja el amor incondicional que Dios tiene por todos los seres humanos. Vivir este amor radical es un desafío, pero también es el camino hacia la verdadera paz y reconciliación. En un mundo marcado por el odio y la división, el amor a los enemigos se convierte en un testimonio poderoso de la transformación que solo Cristo puede realizar en nuestros corazones. La radicalidad del Evangelio, un camino de transformación interior. El Evangelio es radical. Y esa radicalidad es precisamente lo que nos lleva a una transformación interior profunda. Jesús no vino a ofrecernos una vida cómoda ni una fe que encaje en nuestras preferencias humanas. Al contrario, su mensaje desafía nuestras ideas preconcebidas, nuestras actitudes egoístas y nuestras inclinaciones hacia el pecado. Cada enseñanza de Cristo nos llama a un cambio radical de perspectiva, a ver el mundo no desde el punto de vista humano, sino desde los ojos de Dios. El reino de Dios que él predica no es un reino de poder o riquezas terrenales, sino de humildad, servicio, sacrificio y amor. Vivir el Evangelio, entonces, no se trata solo de hacer buenas obras o de seguir reglas externas, sino de un cambio profundo en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Esta transformación comienza en el corazón y se manifiesta en nuestras decisiones diarias, en nuestra forma de relacionarnos con los demás y en cómo nos enfrentamos a las dificultades de la vida. El Evangelio nos invita a ser completamente nuevos en Cristo, a morir a nuestro viejo ser y a vivir una vida que refleje su amor, su justicia y su paz. El llamado a la santidad en el mundo cotidiano. La santidad no es un concepto abstracto ni un ideal distante. En el Evangelio, la santidad se presenta como una llamada a vivir en el mundo cotidiano, de una manera radicalmente diferente. No necesitamos ir a un monasterio, ni alejarnos del mundo para vivir en santidad. Más bien, estamos llamados a santificar cada momento de nuestra vida diaria. Vivir en santidad es vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos tiene importancia ante Dios. Desde las tareas más sencillas hasta los grandes desafíos de la vida. Cada acción puede ser una oportunidad para glorificar a Dios. El trabajo, la familia, los estudios, las relaciones interpersonales y los momentos de descanso. Todo puede ser vivido de manera que refleje el amor y la voluntad de Dios. La santidad en el mundo cotidiano significa vivir con integridad, honestidad, justicia y generosidad. Nos invita a ser luz en medio de la oscuridad, a ser testigos de la gracia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En la vida cristiana, no hay separación entre lo sagrado y lo secular. Todo puede ser santificado cuando vivimos con un corazón entregado a Dios. La misión cristiana, ser portadores del Evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús nos ha enviado al mundo con una misión clara. Ser testigos de su Evangelio. No estamos llamados solo a vivir nuestra fe en lo privado,
sino a compartirla con los demás. A ser portadores de la buena noticia de salvación. Esta misión cristiana no tiene fronteras y no se limita a un grupo selecto de personas. Cada cristiano, sin importar su edad, su posición social o su contexto, está llamado a hacer visible el reino de Dios. La misión no siempre implica grandes gestos o predicaciones públicas, sino más bien la capacidad de reflejar a Cristo en lo cotidiano. Con nuestras palabras y acciones, somos llamados a atraer a otros hacia el amor de Dios. A ser ejemplos vivientes de lo que significa vivir bajo su gracia. En este sentido, la misión cristiana es un compromiso constante con el bien común, con la paz y con la justicia. La misión no es solo hacia los que están lejos, sino también hacia los que están cerca, nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y la comunidad. Cada encuentro con el prójimo es una oportunidad para llevar el Evangelio a ese espacio, para manifestar la luz de Cristo de una manera concreta y compasiva. El poder de la humildad en el testimonio cristiano. La humildad es uno de los valores más profundos y transformadores del reino de Dios. En un mundo que a menudo valora el poder, la riqueza y el reconocimiento, Jesús nos llama a vivir con un corazón humilde. La humildad no es una señal de debilidad, sino de fortaleza interior, de saber que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, vivió una vida de absoluta humildad, mostrándonos que la verdadera grandeza no reside en la acumulación de bienes o en la exaltación de uno mismo, sino en el servicio al prójimo. La humildad nos libera de la necesidad de compararnos con los demás, de la competencia constante y del deseo de poder. Nos permite vivir en paz con nosotros mismos, porque dejamos de preocuparnos por el juicio de los demás y nos centramos en agradar a Dios. En el testimonio cristiano, la humildad es un componente fundamental, ya que es a través de ella que reflejamos el amor y la misericordia de Dios. Vivir con humildad es, en última instancia, vivir de acuerdo con la naturaleza misma de Cristo, quien, siendo el más grande, se hizo el más pequeño para servir a la humanidad. La paz como fruto del reino de Dios. En el reino de Dios, la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una profunda reconciliación con Dios y con los demás. Jesús es conocido como el Príncipe de Paz. Y su mensaje de paz es una invitación a vivir de acuerdo con la armonía divina. La paz que Él ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de la restauración interna que experimentamos al ser reconciliados con Dios. Esta paz nos libera del miedo, de la ansiedad y de la preocupación, ya que sabemos que, en medio de cualquier tormenta, Dios está con nosotros. La paz del reino de Dios también nos impulsa a ser agentes de paz en el mundo, buscando siempre la reconciliación, la justicia y el entendimiento mutuo. Vivir en la paz de Cristo significa vivir en unidad con Él y con los demás, buscando siempre resolver los conflictos con amor y respeto. La paz no es algo que podemos lograr por nuestros propios esfuerzos, sino un don que recibimos de Dios. Un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino. La generosidad como reflejo del amor de Dios. La generosidad es una característica esencial del cristiano, ya que refleja el corazón mismo de Dios. Dios, en su infinita bondad,
Nos ha dado todo lo que necesitamos y más. Y Él nos llama a imitar su generosidad en nuestra vida diaria. Ser generoso no se trata solo de dar bienes materiales, sino también de ofrecer nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro amor y nuestra compasión a los demás. La generosidad cristiana no está motivada por la obligación o el deseo de reconocimiento, sino por el amor a Dios y al prójimo. En un mundo que a menudo se preocupa por acumular riquezas y asegurar el propio bienestar, el cristiano está llamado a vivir con un corazón abierto, dispuesto a compartir y a bendecir a los demás. La generosidad es una manera de mostrar el amor de Dios en lo cotidiano, de llevar el reino de Dios a aquellos que más lo necesitan. Vivir generosamente nos ayuda a superar el egoísmo y a vivir una vida más rica en propósito y en relaciones. Es un acto de amor que refleja el corazón de Cristo, quien se dio por nosotros sin medida. El compromiso con la justicia y la misericordia. El compromiso con la justicia es una de las características más distintivas del reino de Dios. Jesús nos enseñó que el reino de Dios no puede ser separado de la justicia y la misericordia. En muchas ocasiones, Él se mostró compasivo hacia los pobres, los oprimidos y los marginados, demostrando que la verdadera justicia no solo se trata de hacer lo correcto, sino también de actuar con misericordia y amor. Como cristianos, estamos llamados a ser defensores de la justicia en todas sus formas, desde la lucha por los derechos de los más vulnerables hasta la promoción de la paz en nuestras comunidades. La justicia del reino de Dios no es un acto de condena o castigo, sino de restauración y sanación. La misericordia y la justicia deben ir siempre de la mano, ya que ambas reflejan el carácter de Dios. Vivir con un compromiso profundo hacia la justicia y la misericordia implica no solo hablar sobre los problemas sociales, sino también actuar para resolverlos. Es un llamado a ser instrumentos de cambio en el mundo, trabajando por la equidad, la paz y la dignidad de todos los seres humanos. El sacrificio en la vida cristiana como camino hacia la gloria. El sacrificio es un tema central en la vida cristiana. Jesús nos enseñó que seguirlo implica tomar nuestra cruz y seguirlo, lo cual nos desafía a vivir una vida de sacrificio y entrega. El sacrificio cristiano no se refiere solo a actos extraordinarios, sino a la disposición diaria a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Cada sacrificio, grande o pequeño, es una oportunidad para seguir a Cristo y para participar en su obra redentora en el mundo. El sacrificio no es solo una carga, sino un medio de transformación personal y espiritual. A través del sacrificio, aprendemos a desprendernos de nuestra propia voluntad y a someter nuestra vida a la voluntad de Dios. El sacrificio cristiano, al igual que la vida misma, no se ve en términos de pérdida, sino como un camino hacia la gloria eterna. En la medida en que nos entregamos y nos sacrificamos por amor a Dios y al prójimo, estamos participando de la obra de Cristo en el mundo. Y estamos acercándonos más a la gloria que Él nos promete. Vivir la cruz como símbolo de victoria. La cruz, que en su origen era un símbolo de humillación y sufrimiento, se ha convertido en el símbolo central de nuestra fe cristiana. A través de la cruz, Jesús venció al pecado y a la muerte, y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva. Vivir la cruz en la vida cristiana no significa buscar sufrimiento innecesario,
sino abrazar la cruz de Cristo como el medio de nuestra salvación. La cruz es un recordatorio constante de que, a través del sufrimiento y del sacrificio, llegamos a la gloria. Jesús nos invita a tomar nuestra propia cruz y seguirle, sabiendo que en los momentos de prueba y dificultad, Él está con nosotros, dándonos la fuerza para perseverar. La cruz es también un símbolo de victoria, ya que, a través de ella, Cristo ha derrotado todo poder del mal. Vivir bajo la luz de la cruz significa reconocer que el dolor y el sufrimiento no tienen la última palabra, sino que Dios los usa para nuestra transformación y redención. En conclusión, el mensaje de Jesús en este pasaje nos invita a vivir en una continua reconciliación con Dios y con nuestros hermanos, buscando siempre la paz, la justicia y la misericordia en todas nuestras relaciones. Nos desafía a vivir el reino de Dios no solo como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible que debe reflejarse en nuestra vida diaria, en cada acción, palabra y actitud. La cruz de Cristo, lejos de ser un simple recordatorio de sufrimiento, se convierte en un símbolo de esperanza y victoria, pues a través de ella Dios ha transformado el dolor en salvación. El llamado de Jesús es claro: no vivir con complacencia, no conformarnos a las normas del mundo, sino abrazar la radicalidad del Evangelio. Esto implica un compromiso profundo con la verdad, la justicia, el amor y el sacrificio. Cada uno de nosotros, en el contexto de nuestra vida cotidiana, tiene la oportunidad de ser un testigo de la presencia transformadora de Dios, viviendo en humildad, generosidad y servicio a los demás. Al vivir con un corazón dispuesto a reconciliarse, a perdonar, a servir y a vivir según los principios del reino, nos convertimos en instrumentos de paz y esperanza en el mundo. En última instancia, el Evangelio nos llama a una vida de continua conversión, a estar siempre atentos a los signos de los tiempos, a vivir con esperanza en el retorno de Cristo y con la certeza de que nuestras acciones tienen un propósito eterno. A través de nuestra vida diaria, podemos manifestar el reino de Dios. Y al hacerlo, somos llamados a ser una luz en la oscuridad, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido de Cristo. Así, nuestra misión en este mundo no solo es sobrevivir, sino vivir plenamente en Cristo, viviendo el Evangelio en su totalidad, siendo portadores de la paz y la reconciliación que solo Él puede ofrecer.